hace apenas 10 décadas. La idea de ver, con detalle real, dónde se forman las lunas alrededor de planetas fuera del sistema solar, sonaba a ciencia ficción. Hoy, gracias al James Webb Space Telescope, esa ciencia ficción está dejando de serlo. Webb nos ha dado no solo imágenes más nítidas, sino espectros que permiten detectar las firmas químicas del gas y el polvo en zonas donde se están formando planetas y, posiblemente, sus futuros satélites. Para entender por qué esto es revolucionario, imagina por un momento la diferencia entre una foto en blanco y negro borrosa y una película en alta definición, que además te da el sonido y te dice de qué están hechas las paredes del cuarto. Antes teníamos indicios, discos grandes de gas y polvo alrededor de estrellas jóvenes, huecos que sugerían planetas en formación y unas pistas en longitudes de onda milimétricas que apuntaban a estructuras más pequeñas. Con Webb podemos además leer la firma de moléculas como el agua en regiones internas del disco, exactamente donde se formarían planetas rocosos y, posiblemente, sus futuros satélites. Un caso que ha pasado de ser un candidato interesante a un laboratorio preferido para los astrónomos es el sistema PDS-70. Esta estrella, a unos 370 años luz de nosotros, alberga al menos dos protoplanetas, conocidos como PDS-70b y PDS-70c, que orbitan dentro de una gran brecha en el disco circunestelar. Esa configuración es un regalo para la observación. Los planetas están lo suficientemente separados del brillo de la estrella y del grueso del disco como para que los instrumentos actuales puedan ver lo que ocurre a su alrededor. En PDS-70, las observaciones combinadas de diferentes telescopios han contado una historia coherente. ALMA, el gran interferómetro milimétrico en Chile, detectó hace unos años un disco circunplanetario, una especie de mini disco alrededor de PDS-70c que tiene el tamaño aproximado de la distancia Tierra-Sol y suficiente masa para formar varias lunas del tamaño de la Luna terrestre. Este hallazgo fue el primer indicio claro de que los procesos que inventaron los satélites de Júpiter o Saturno también pueden estar ocurriendo a cientos de años luz de distancia. Webb añadió a ese rompecabezas una pieza clave: la detección de vapor de agua y otras moléculas en las regiones interiores del disco de PDS-70. Lo notable no es solo que haya agua, algo que por sí mismo ya es emocionante, sino que el agua aparezca en la zona donde se formarían planetas rocosos y donde, potencialmente, futuras lunas podrían acumular hielos y compuestos volátiles. Ese agua puede formarse ahí mismo o ser transportada desde las regiones externas. Entender cuál de las dos vías domina es crucial para saber qué tipo de mundos y satélites se formarán. ¿Por qué importa tanto detectar agua o CO2 en estos discos? Porque la composición del material que rodea a un planeta en formación define la receta de lo que ese planeta y sus satélites pueden ser. Si el disco que alimenta a un planeta está lleno de hielos y compuestos orgánicos, las lunas que se formen allí podrían ser heladas, ricas en agua y, en principio, tener condiciones químicas complejas. Si en cambio predomina el polvo rocoso y los silicatos, las lunas serán cuerpos secos y pedregosos. Webb, al leer esas huellas espectrales, nos da el menú del restaurante cósmico donde se cocinan planetas y lunas. Además de detectar moléculas, Webb ha mostrado estructuras inesperadas, corrientes de gas que conectan partes del disco, aglomeraciones de material alrededor de los protoplanetas y zonas con más polvo del previsto para la edad del sistema. Esas sorpresas obligan a los teóricos a revisar modelos. La formación planetaria no es un proceso limpio y ordenado, sino caótico, con choques, flujos y acumulaciones que varían de un sistema a otro. Las lunas, por lo tanto, podrían formarse de maneras distintas a las que nos enseñaron los ejemplos del sistema solar. Un punto importante para no perderse en la tecnicidad: cuando hablamos de disco circunplanetario, nos referimos a un anillo de gas y polvo que rodea a un planeta en formación de manera análoga al disco más grande que rodea a la estrella.
En ese mini disco es donde la gravedad y la fricción permiten que pequeñas partículas se unan, crezcan y, con el tiempo, formen cuerpos más grandes, los precursores de las lunas. ALMA detectó por primera vez gas en un disco de ese tipo en PDS-70C, demostrando que ese escenario teórico existe en la realidad, y Webb complementa esa imagen con información sobre la composición y el calentamiento del material. Ahora, imagina un equipo de astrónomos mirando datos de Webb y ALMA en paralelo. Un mapa de polvo, una firma de agua, una corriente que alimenta al planeta y una región compacta de material caliente justo alrededor del protoplaneta. Con esos elementos pueden estimar cuánto material hay disponible, cómo fluye y cuánto tardaría en agregarse en satélites del tamaño de la Luna. En algunos casos, los números sugieren que se pueden formar varias lunas. En otros, quizás solo pequeñas lunas fragmentadas o anillos temporales. La variedad es grande. Todo esto tiene implicaciones más allá de la curiosidad académica. Comprender cómo y dónde se forman las lunas ayuda a explicar la diversidad de sistemas planetarios que observamos y plantea preguntas sobre la habitabilidad. Si una luna masiva se forma alrededor de un planeta gigante en la zona templada de su estrella, esa luna podría, en teoría, tener condiciones favorables para mantener agua líquida en su superficie, al menos por periodos, lo que abre nuevas posibilidades para estudiar mundos potencialmente interesantes. Detectar los procesos que llevan a la formación de tales lunas es el primer paso para evaluar esas posibilidades. También es importante ser claros sobre las limitaciones. Webb y ALMA nos dan imágenes y espectros muy poderosos, pero estamos observando procesos que se desarrollan en escalas de tiempo enormes. Lo que vemos es una instantánea. Para afirmar con confianza que una determinada estructura terminará en una luna concreta, harán falta observaciones continuadas, modelos mejorados y, cuando sea posible, datos que combinen múltiples longitudes de onda y técnicas de observación. Webb ha cambiado el juego. Nos permite ver no solo las formas, sino la química y la dinámica del material que acompaña a planetas jóvenes. ALMA y otros telescopios completan la imagen en longitudes de onda diferentes, confirmando la existencia de discos circunplanetarios y midiendo la masa disponible para formar lunas. PDS-70 es el ejemplo más claro hasta ahora, pero cada observación de este tipo nos acerca a comprender la enorme diversidad de procesos que pueden dar lugar a lunas, algunas parecidas a las que conocemos en el sistema solar y otras completamente diferentes. Estamos, en esencia, pasando de especular sobre cómo nacen las lunas a observar directamente los lugares donde esto sucede. Y mientras cerramos el teleobjetivo de esta narración, queda una sensación interesante. Cada nueva imagen de Webb es una invitación a mirar con más atención. Los anillos y corrientes que hoy parecen manchas en una pantalla podrían, dentro de millones de años, ser lunas que brillan alrededor de un mundo lejano. Saberlo y contarlo de manera que cualquiera lo entienda es parte del encanto de la ciencia en directo, la posibilidad de presenciar, aunque sea en un fotograma, el nacimiento de nuevos mundos. Gracias por llegar hasta aquí. Tal vez te pueda interesar este video. Nos vemos.